Gaby, vamos a poner en contexto a la audiencia sobre un tema que ha generado muchísima expectativa y tiene que ver con cómo va a ser la actuación de Gustavo Petro ante ciertos temas. El expresidente colombiano y además periodista Francisco Santos publica un artículo de opinión donde se pregunta si Gustavo Petro permitirá que los espías de Cuba penetren en las estructuras de poder de Colombia. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Si bien yo creo que es un punto fundamental en lo que podría ser el antes y el después de la nueva Colombia que presenta Gustavo Petro, y sería un tema muy sensible. Para nadie es un secreto que después de la CIA aquí en el continente americano, los cubanos son los más expertos en el tema de inteligencia, de espiar a los ciudadanos, de tener todo amarrado justamente a través de estos cuerpos de espías que tienen en toda América Latina. Y también para nadie es un secreto cómo estos espías han penetrado todo el sistema de seguridad de Venezuela y Nicaragua. Si tomamos en cuenta que Gustavo Petro podría tener lazos fuertes con esos cubanos, justamente quien fue vicepresidente de Colombia se hace la pregunta: ¿estaríamos entonces entregando toda nuestra materia de inteligencia a los cubanos si estos espías van a formar parte de la estructura fundamental de seguridad? Y allí entra la segunda pregunta: ¿Estados Unidos podría seguir compartiendo toda esa información de inteligencia con Colombia? Realmente Estados Unidos históricamente se ha apoyado en Colombia para toda esta materia de seguridad. Y Estados Unidos no solamente le otorga material de inteligencia a Colombia referida a su país, sino a todo el continente. Por tanto, estaría entonces en juego algo fundamental, que es justamente esa inviolabilidad de ese tipo de informaciones. Y existe esta preocupación real, y por eso Pacho Santos la da a conocer, porque ya se han destituido a una serie de funcionarios de carrera de la policía, de los militares. Realmente Gustavo Petro se está metiendo con ese punto sensible, y siempre se ha dicho que si bien las naciones se vuelven socialistas, comienzan a migrar, algunos son más dictatoriales que otros, pero sí las fuerzas armadas de esa nación y los periodistas se mantienen firmes, no necesariamente los avances son tan violentos como se vivieron en Venezuela o en Nicaragua. El ejemplo de Argentina, por ejemplo, no lograron penetrar completamente al estamento militar ni al estamento comunicacional, y por tanto entonces es un juego de poderes en donde ellos pueden ir y volver, y donde todavía se puede hablar de elecciones libres. Rescato de este artículo de opinión que me pareció bien interesante el hecho de que él describiera que la inteligencia cubana había irrumpido en las estructuras de poder de países como Venezuela, Nicaragua, y hablaba de que especialmente se venía haciendo a través de los consulados y de las embajadas. En este deshielo que hay de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, esta reapertura a las conversaciones, donde ya los embajadores están presentando sus cartas credenciales, ¿no propiciaría de alguna manera este tipo de escenarios? Bueno, Venezuela tiene completamente entregada su inteligencia a los cubanos. Los cubanos no solamente han penetrado las organizaciones, perdón, de seguridad venezolanas, sino adicionalmente todo el tema de la identificación. La ONIDEX, o como la llamemos, no sé cuántas veces ha cambiado de nombre, era liderada por cubanos. Obviamente, sí, existe toda esa reapertura de todos los consulados, Venezuela teniendo a Cuba como hilo conductor de todas esas informaciones. Obviamente esa interacción con Colombia queda en entredicho y se hace delicada. Adicionalmente, hemos visto cómo han entregado esas cartas credenciales de Bogotá y en Caracas, y lo que nos hace pensar que próximamente se van a comenzar a abrir los consulados, se abriría la embajada. Ya se ha dicho prácticamente oficialmente que en octubre se van a reanudar los vuelos, no solamente entre ambas capitales, sino también entre las principales ciudades venezolanas, que comiencen otra vez los vuelos directos entre Venezuela y Colombia. Y también se habla de esa reunión entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Se hablaba de que iba a ser prácticamente de inmediato en septiembre, la pasaron a octubre. Yo creo que Gustavo Petro sigue midiéndose poco a poco, porque yo creo que todavía no le conviene reunirse con Nicolás Maduro. Lo cierto es
que se va a mover mucho dinero y había un comentario en particular que quería hacer de Armando Benedetti, quien será entonces ese embajador de Colombia en Venezuela. Hay que recordar que este es un hombre que ha estado ligado a la política colombiana desde siempre. Y no es que ha sido un hombre de izquierda, socialista, no. Él estuvo involucrado en campañas de Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Adicionalmente estuvo con Santos cuando Santos traicionó a Álvaro Uribe. Y luego, cuando vio que Gustavo Petro tenía todos los chances de ganar, se sumó entonces a su campaña. Es decir, un hombre que ha estado muy ligado a cualquier político, lo que llaman los políticos teflón, así los llaman los colombianos, los que van allí. Adicionalmente, ayer ponía un tuit diciendo que, bueno, que había sido prácticamente exonerado, que habían archivado su caso con respecto a Odebrecht, es decir, un hombre que ha sido investigado por corrupción. Y adicionalmente, si te remontas a sus declaraciones a través de Twitter en el 2015, decía que el gobierno venezolano era una dictadura y que había que romper relaciones con Venezuela porque se habría dado la expulsión de algunos colombianos. Es decir, un hombre que va cambiando con el tiempo y que ahora tiene una súper oportunidad, no solamente de tener un cheque diplomático, sino también de liderar la reapertura de toda esa relación comercial. Así que tenemos que estar muy atentos a este personaje. Sí, como el camaleón entonces se va adaptando a las realidades. Vamos a establecer cuáles son esas expectativas que hay en torno a la presencia de Benedetti en Venezuela. Por ejemplo, la gente tiene esa expectativa de si se van a abrir estos 3 consulados, el regreso, por ejemplo, de monómeros a manos de la administración de Nicolás Maduro, la reapertura fronteriza. En concreto, ¿qué se ha dicho sobre estos temas de interés común? Sí, bien, venezolanos y colombianos están muy interesados en que las relaciones se restablezcan de la manera más rápida posible. Creo que el foco va a estar en el tema fronterizo, la reapertura de comercios que estaba abierto solamente a personas que cruzaban a pie. Ahora se abrirían todas las vías de comunicación, volverían los camiones entre una nación y otra. Se hablaba de que, bueno, ya Venezuela se arregló, todo buenísimo. Sin embargo, hablábamos la semana pasada del tema del dólar, que ha justamente tumbado el precio del bolívar en más de un 30%. Esto obviamente retrasa todas esas aspiraciones a una reapertura maravillosa, porque adicionalmente da cuenta de que siempre todo el tema económico está amarrado al tema político y obviamente eso no da ningún tipo de confianza a los inversionistas. Se habla de la reapertura de esos consulados, tiene que ser así porque si no, sencillamente no pueden funcionar. También cuando se recibían las credenciales de quien va a ser el embajador de Venezuela en Colombia, se hablaba de la reapertura de esa sede. Yo creo que eso se va a hacer lo más pronto posible. Habrá que ver cuándo se va a dar esa reunión cara a cara entre Petro y Nicolás Maduro. Y adicionalmente, entre todas esas expectativas, yo creo que Estados Unidos se va a apoyar mucho en Gustavo Petro para lograr la reactivación de las conversaciones. Gustavo Petro, recuerden que no solamente quiere ser el presidente de Colombia, sino ser esa figura regional socialista, de izquierda o del Foro de Sao Paulo, pero adicionalmente él quisiera ganar algunos puntos en justamente esos acuerdos de paz que los está trabajando para su país, y adicionalmente se dice que Estados Unidos se va a apoyar en Gustavo Petro para que Nicolás Maduro se siente a negociar esas elecciones. Creo que eso también va a ser fundamental y que Gustavo Petro va a facilitar eso, porque adicionalmente necesita Nicolás Maduro para poder negociar a su vez con todos estos grupos irregulares. Gaby, dejábamos al aire lo que tiene que ver con la situación migratoria de los venezolanos. Por primera vez en la historia, la ONU refleja estas cifras alarmantes. Dice que los desplazados venezolanos igualaron a la cifra de desplazados ucranianos y superaron la de los sirios. 6,8 millones de venezolanos en el mundo. ¿Cuál es tu interpretación sobre esta situación migratoria? Bueno, doloroso, porque no hay manera de no conectar emocionalmente con esta dura realidad que le ha tocado vivir a los venezolanos y entender que no estamos en una guerra tan cruenta como la vive Ucrania,
que no hemos padecido todos esos enfrentamientos armados que vive Siria, sino que sencillamente ha sido una nación a que se le despojó todo tipo de riqueza, en donde ningún venezolano puede prosperar o lo hace a raticos, dependiendo de la voluntad de un régimen. Es decir, es insólito que sin estar atravesando una guerra, los venezolanos tengan que huir en masas de esa nación. Y hay unos números interesantes que se estaban analizando en medios norteamericanos, específicamente en ABC News, en donde aseguraban que desde noviembre, primero recordemos que con la pandemia se había hablado de que 150,000 venezolanos habían retornado porque bueno, el tema del coronavirus les había complicado la vida en sobre todo las naciones latinoamericanas. Pues bien, se habla que desde noviembre hasta hoy 753,000 venezolanos han abandonado el país. Esto está ocurriendo justamente cuando se da en paralelo esa campaña de que Venezuela se arregló. Lejos de arreglarse, la situación es exactamente la misma. Están estas burbujas, pero estamos hablando de prácticamente 1 millón de venezolanos que han tenido que abandonar. Obviamente los venezolanos no podemos hacer una comparación directa con lo que vive una nación como Ucrania y obviamente el desplazamiento de ellos es mucho más dramático y en menor tiempo. Sin embargo, los números están allí. Son casi 7 millones de venezolanos que no pueden vivir en su nación. Así que es muy lamentable esta realidad. Y quería llamar brevemente la información que tenía de Monómeros porque creo que es importante. Recordaba que era una empresa bastante rentable. Yo creo que prácticamente es un hecho que va a volver a manos de Nicolás Maduro y habrá que ver si Estados Unidos va a dejar que esta empresa funcione otorgándole una nueva licencia o la licencia actual que tenía el gobierno interino para operarla. Pero también hay un punto importante que ha sido reportado en medios colombianos y es que existe un componente que se llama urea que sirve para el cultivo de cocaína. Y hay una preocupación cierta de que a través de Monómeros, que es una petroquímica, este componente tan importante para sembrar cocaína en Colombia sea vendido desde Monómeros a estos grupos narcotraficantes. Adicionalmente, recordemos que Gustavo Petro quiere despenalizar la cocaína. Allí habrá que ver qué va a hacer Estados Unidos. Siempre han sido muy claros en materia de narcotráfico y ver cómo va a operar esta compañía. Si solamente lo va a seguir haciendo con el tema de los fertilizantes, que es tan importante para Colombia, o este punto es considerado para retirarle definitivamente la licencia. Es un punto muy importante y que obviamente Monómeros, si sigue funcionando, va a ser otra nueva caja chica del régimen de Nicolás Maduro. Gaby, otros temas de interés, ¿qué ha pasado con el caso del oro venezolano? Y en todo caso, ¿qué ha pasado con el tema del diálogo? ¿Qué han dicho las partes? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos? Porque cuando dicen flexibilizamos de alguna manera para propiciar el diálogo y ese diálogo no se da en un tiempo determinado, ¿qué va a pasar? Bien, con el tema del oro está todavía protegido para los venezolanos. Yo creo que hay que entender que no se trata de una disputa entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, sino que cuando está en manos de Juan Guaidó va a permanecer intacto en Inglaterra porque la intención es que se quede allá para que algún día los venezolanos puedan disfrutar de ese ahorro, forme parte de las reservas internacionales. Mientras la justicia en Inglaterra permanezca en esta línea, Nicolás Maduro no puede echar mano al oro venezolano. La otra pregunta que me hacía, ok, lo del diálogo y el diálogo sigue estancado. Yo creo que la figura fundamental podría ser ahora Gustavo Petro. Recordemos que Gerardo Bley había anunciado que nuevamente van a retomar las conversaciones. Estados Unidos está muy interesado en que ocurra porque sigue avanzando toda esa negociación con algunas empresas petroleras, pero eso debería estar amarrado al tema político. También va avanzando el tema de las primarias. Me han asegurado que, o bueno, se ha dicho públicamente que, por ejemplo, figuras como Juan Guaidó van a participar de esas primarias y allí hay un doble juego que podría ser preocupante. Si Juan Guaidó llega a perder esas primarias, ¿qué pasaría entonces con su tema de la legitimidad como gobierno interino? El gobierno interino acabaría el día en que esas primarias se vayan a disputar. Ese es uno de los puntos que está en juego, que se está preparando ese tema de las primarias. Está el tema del voto en el extranjero, las
quieren participar, no solo en las primarias, sino en esas presidenciales del 2024, pero hasta ahora esas condiciones mínimas no están. La Unión Europea las enumeró muy bien en un informe y estamos hablando de condiciones mínimas, no condiciones óptimas. Todo eso no se ha dado y mientras no se dé el diálogo es bien difícil que eso ocurra. Nicolás Maduro sigue avanzando en el tema internacional y no necesariamente está interesado en eso. Sin embargo, Estados Unidos va a seguir presionando para que se vuelvan a sentar y habrá que ver en qué escenario y en qué circunstancias. Pero si me preguntas hoy, no ha pasado absolutamente nada. Gracias, Gaby, por traernos bajo esa perspectiva acuciosa que tú tienes como periodista e investigadora estos temas que son noticias y que la gente se pregunta qué ha pasado. No ha pasado nada hasta ahora. Nosotros seguiremos dándole continuidad a las noticias. Feliz día para ti, feliz fin de semana por anticipado. Un abrazo. Un abrazo grande, feliz día para todos.